A Jimmy por esa información desde el Congreso. Y vamos ahora con nuestra siguiente entrevista. Como ustedes saben, en este momento hay mineros artesanales en cantidad, que es materia de discusión, en Lima, que están protestando, tienen una protesta, han prometido que pacífica, hoy y mañana en Lima. Ellos dicen que son 40.000, por la derogación, que no derogatoria, derogación es sustantivo, derogatorio es adjetivo, la derogación del plazo de formalización, en fin, que se les ha concedido ahora. Para hablar sobre esta protesta, sobre el fondo del asunto, es decir, aquello que estos mineros artesanales demandan y que el gobierno atenderá o no, nos acompaña el ex ministro de Energía y Minas y también líder del Partido Libertad Popular, porque algo de política conversaremos también, Rafael Belaunde. ¿Qué tal, Rafael? Bien, Mario, gracias por invitarme. Bien. ¿Cuál es la posición suya, no la de Libertad Popular, acerca de lo que están reclamando los mineros artesanales? A ver, el REINFO es un régimen extraordinario, sí, no es el régimen ordinario para que mineros artesanales se adecúen y puedan pasar de la informalidad a la formalidad. En su primer momento se solicitaron más de 100.000 REINFOs. Había que firmar una declaración de compromiso de formalizarte. 85.000 más o menos la firmaron. De esos, la gran mayoría no han cumplido, al extremo que 90% de esos están suspendidos al día de hoy. Están suspendidos porque no cumplieron algunos de los requisitos que eran, por ejemplo, tener el RUC activo, tener el permiso, declarar la producción, tener un instrumento de manejo ambiental. Y en los casos de que uno estuviese sobre una concesión de un tercero que tenía una autorización para explorar o para explotar, tener un permiso de ese tercero, ¿no? Entonces se dio un plazo de 3 meses para que se adecúen y cumplan con esas condiciones. A ese 90%. Claro, que no, y como no han cumplido... Ya se venció. Se vence ahora el 20. Se vence el 20. Y este es el origen de ese problema, que es un problema que no ataca el fondo del problema de la informalidad y de la ilegalidad minera, que tiene que ver con las condiciones del régimen ordinario. Lo que están demandando entonces no es que se extienda el plazo, porque extendido que fuese, probablemente el incumplimiento se extendería también, sino lo que quieren es que se echen abajo esos requisitos con los que no pueden cumplir. En el fondo, ¿qué es lo que ocurre? Todos quieren el REINFO, pero nadie quiere formalizarse, porque en el fondo la norma es inaplicable para un minero artesanal. Es decir, el REINFO lo que te otorga es una especie de limbo para que puedas comercializar tu producción. Claro, pero es un limbo con periodo de caducidad. Y que se ha ido prorrogando en el tiempo. Pero una vez que caduca y ya ese limbo no existe, y entonces o se es formal o se es informal con los costos y beneficios que hay en cada... Si tienes el REINFO vigente, por más que esté suspendido, como es en el 90% de los casos de los REINFO, no te pueden denunciar por minería ilegal, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, o por ejemplo puedes comercializar mineral, en algunos casos de muy dudoso origen, pero el amparado... ¿Por qué de muy dudoso origen? Por ejemplo... Por la manera como ha sido extraído. Mineral que sale ilegalmente de Patá se comercializa al amparo de un REINFO. En algunos casos ha servido una especie de patente de corso para comercializar material directamente robado también. Entonces, el régimen del REINFO tiene una serie de problemas, porque por un lado no ha conducido a la formalidad, por otro lado no hay incentivos en el fondo para que los mineros informales o ilegales se formalicen, porque así le regales la formalización, no podrían cumplir. Entonces no hay incentivo para mantenerse en el sistema. La formalidad. Sí. Lo que hay es el incentivo de tener el REINFO como una carta que se saca uno de la manga cuando los problemas apremian. Y esto ha hecho que no toquemos el tema de fondo, que es el tema de la minería artesanal y el problema de la minería informal y de la minería ilegal, ¿no? Que es un tema mucho más profundo, que afecta a 500.000 de peruanos. Vamos a hablar de eso en un momento, pero ¿qué es verosímil que ocurra
frente a esta protesta y a la reacción o no del gobierno ante la demanda? ¿Qué es verosímil? No que es deseable, que es verosímil. Yo creo que el Congreso, siendo este Congreso, encontrará una manera de darles algún margen por eso algún están yendo al espacio, Congreso, ¿no? y Claro, ¿no? Hay muchas campañas se han financiado con dinero proveniente de la minería informal o ilegal directamente. Yo creo, digamos, no se me ocurre qué directamente ahorita, pero alguna salida verán para darles la extensión que ellos están pidiendo, ¿no? Pero el tema es ese, ¿no? El reinfo no ha solucionado la informalidad, ha servido en muchos casos como una especie de patente corso para comercializar el mineral, y el objetivo es tenerlo, pero no llegar a formalizarte tampoco, porque, como te digo, es una biblia de requisitos y de normas, y es entrar al radar de la autoridad, que dudo que la gran mayoría de los mineros artesanales es una situación en la que quiera estar o puedan cumplir, ¿no? Entonces, en fin, vendrá algún momento cuando el Perú, digamos, reordene un poco sus prioridades, que podamos atacar el origen de este problema, que es una situación que atañe, como te digo, a 500.000 de peruanos, ¿no? No está a la vista el ataque a al corazón de ese problema. No hay ni el entendimiento. Bueno, yo creo que el ministro Rómulo él debe entender el problema, pero no creo que exista ni el impulso político, ni el aval político, ni el respaldo del Ejecutivo estamos hablando ahora. No, de los dos, sí, del Ejecutivo no, ninguno. No se va a comer ese pleito. En lo absoluto, ¿no? Y lo que ocurre en el fondo es que la ley general de minería está diseñada para la mediana y gran minería, no para la minería artesanal, y los mineros que quieran operar en la formalidad se van a estrellar siempre contra una pared hasta que no se haga algo para incorporar a la pequeña minería y minería artesanal en la formalidad. Mientras eso no ocurra, vemos lo que pasa. Bolivia es un... Me imagino que ustedes en su plan de gobierno, ahora sí estoy hablando de Libertad Popular, tendrán ofertas de solución para este asunto. Tenemos un plan que ataque ese problema, y que es un problema que tiene un componente social y un componente económico y un componente criminal, ¿no? Hay una economía ilegal, en fin, pero existe minería artesanal en muchas partes del mundo, ¿no? En Alaska, en Canadá, y funciona, o sea... Una fuente de ingresos tan importante como puede ser la minería, de hecho. Lo que es irónico es que, claro, ahora Bolivia y Ecuador resulta que son grandes exportadores de metales que no tienen... Claro, y eso es porque en el Perú es imposible constituirte formalmente, y en Bolivia y en Ecuador sí. Entonces, la explotación se hace del Perú, los pasivos ambientales se generan en el Perú, los vicios de una economía sumergida ilegal los beneficios económicos. Y los beneficios económicos se lo llevan los vecinos. Entonces, es una situación irracional, ¿no? Mencionaba que hay congresistas o campañas congresales que se financiaron con minería ilegal o artesanal o directamente delictiva, al punto de que podría hablarse de un lobby minero informal, minero ilegal en el Congreso. Bueno, la minería ilegal mueve algo así como 10.000 millones de dólares al año, ¿no? En el Perú. En el Perú. Mueve más que el narcotráfico. Sí. Es la principal actividad al margen. ¿Cómo no podría tener un lobby? Entonces es la consecuencia, la conclusión. Entonces, el peligro es que esto va, por ejemplo, el caso de Patás, ¿no? En los últimos 3 años han pasado 24.000 volquetes, han salido de Patás. Sí. Cargando mineral. Conversábamos de eso, ¿no?, la ¿no? última vez. Sí. Entonces, y eso ha atravesado controles policiales. Entonces, esto está corroyendo la sociedad. Entonces, el riesgo no es que nos convirtamos en un narcoestado tipo la amenaza mexicana. Acá es que la economía y estas economías ilegales corroban, ¿no? Descompongan al Estado, a la sociedad, ¿no? Entonces, algo se tiene que hacer, y se tiene que hacer ya. ¿Qué es lo que proponen ustedes en su plan de gobierno, así, someramente? A ver, someramente. Sí. Primero, la minería artesanal
hay dos temas, ¿no? La informal y la ilegal. Uno es ilegal porque invade una mina o se mete a una actividad minera a robarse el mineral, pero de repente ¿qué es lo que ocurre? Los denuncios mineros son de extensiones muy grandes y son muy baratos hacerlos. Entonces lo más probable es que un poblador de Chala, si va con su lata y su pico a una quebrada árida, a explotar una vetita de 15 centímetros, lo más probable es que ese cerro y esté en una concesión minera de un tercero, que nunca ha invertido un sol en explorar y menos en explotarla. Porque una política tipo sábana, vamos a denunciar a ciegas grandes extensiones. Entonces todo minero artesanal ahí va a ser ilegal, por definición. O, por ejemplo, la situación de Nazca. Para preservar las líneas de Nazca, el Estado no ha delimitado el área de interés, sino ha decidido declarar intangible un área que es como Lima y Callao multiplicado por 2. Entonces todas las personas que se dediquen a la actividad de dentro de esa área, ahí, claro, dentro de esa área, así no tengan ningún interés arqueológico, son mineros ilegales. Entonces ese es un problema. Después hay que distinguir, una cosa es la minería artesanal en la costa, que es muy árida, que no hay agua, que el impacto ambiental es mucho menor, con la minería artesanal en la sierra, que sí hay agua, que sí hay quebradas, y la minería de la selva, que es minería aluvial, es donde se lava el oro, ¿no? Y ahí hay un tema fundamental, es el procesamiento del mineral, ¿no? Por lo general todos los mineros ilegales le venden su mineral a plantas que procesan esto, ¿no? Y les paga, hay gente que paga mucho menos del precio de mercado y son en el fondo una especie de reducidores, ¿no? Entonces yo creo que el Estado tiene que controlar eso, ¿no? La descripción del problema, yo preguntaba por las propuestas que están... el Estado tiene que empadronar y procesar directamente, porque todo esto, como es todo informal, todo se hace con mercurio, se quimbalatea y se procesa con mercurio, que es el gran contaminador, ¿no? En cambio, en una planta pequeña, formal, supervisada, eso se lixivia, es un circuito cerrado, el impacto ambiental es menor. La comercialización también debería estar mucho más regulada por el Estado, saber el origen del mineral, el trayecto del mineral. Es decir, mientras esto no esté más regulado, son los promotores de las invasiones, los financistas de los lavaderos en la selva, los que financian la actividad. Y eso hay que quitarle el negocio a ellos, ¿no? O sea, el Estado tiene que intervenir esa parte de la cadena. Yo no conozco un solo problema de informalidad en otras actividades donde la autoridad no diga, bueno, lo que hay que hacer es un empadronamiento. Y no conozco ninguno de esos problemas que se haya solucionado a través del empadronamiento, porque hay unos que se empadronan, claro, otros que no, los que quieren seguir usando el mercurio como les conviene no se empadronarán, y entonces en realidad es una ficción de claro, ahora todos están en el mapa y entonces en consecuencia todos los puedo regular. Si tú pones, por ejemplo, en La Pampa, en Madre de Dios, una planta para procesar el mineral formal, no formal, una planta formal, ¿no? Sí. Bueno, mucha gente va a acudir ahí porque le puedes pagar mucho más de lo que ganan. El método del mercurio es muy ineficiente, para empezar, no solo muy contaminador. Entonces tú puedes, el desafío es esa economía sumergida, ponerla sobre la mesa. Y para eso tú tienes que tener más participación en el procesamiento y en la comercialización. Bien, vamos a hablar de algunos otros temas de política, pero me permite una interrupción porque vamos a ir a... Muy bien, volvemos a Hora y 30 y volvemos a la entrevista con el exministro de Energía y Minas y líder de Libertad Popular, Rafael Belaúnde, a quien le pedimos disculpas y le agradecemos la paciencia por la interrupción. Y habíamos dicho que vamos a conversar de la materia específica relativa al sector que encabezó, pero también sobre política. Sí. Y este tema sobre el que acabo de conversar con la congresista Juárez es un buen punto de partida. ¿Qué piensan ustedes en Libertad Popular sobre la posibilidad de que se les impongan a las farmacias privadas un determinado tipo de stock
Pues me parece que es una... ¿Es intervención estatal o no? Es una manera equivocada de enfrentar un problema real, ¿no? El hecho es que el Estado es el gran prestador de servicios de salud y más de la mitad de las postas carecen al menos de la mitad de los medicamentos esenciales que requieren para operar. Sí. Y los hospitales carecen de medicamentos. Entonces, si el Estado, que es el gran proveedor de servicios de salud, se preocupase en comprar medicamentos para sus establecimientos, no tendría que exigirle al privado lo que ellos son incapaces de Claro, hacer. el asunto Entonces, debería ese es empezar el por, tema de por lo fondo. que usted menciona, pero ¿tiene derecho a exigirle No al me privado? parece, ¿no? Me parece que es una Esa era también intromisión. la pregunta, Me sí. parece que el Estado lo que tiene que hacer es asegurarse que todas las postas médicas estén equipadas con los medicamentos que se requieren, que los hospitales estén equipados con medicamentos que se Claro, requieren. como yo no puedo hacer lo que debo, entonces... ¿Qué es lo que ocurre? Uno les va- exijo a... Sí. Y esto es una situación que está extendidísima, no solo con medicamentos. Uno se va a hacer una tomografía y, oh sorpresa, el tomógrafo está malogrado, pero si cruza la pista hay un tomógrafo privado. El medicamento que están jugando, se ha agotado, pero si vas al frente hay un privado que lo provee. Entonces, el Estado tiene que resolver sus problemas. El Estado tiene el gran poder, tiene un poder casi monopólico. Opera el 80%, algo así, como el sistema del sistema de salud. Entonces, si arreglase, si hice sus cosas mínimamente bien, mínimamente comprando los medicamentos esenciales, el consumidor podría decir, me voy a la posta y compro el medicamento ahí, o me voy a alguna de las cadenas privadas. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ir a la posta y me van a decir, no existe este medicamento, no tenemos el medicamento. Entonces, la ineptitud, la ineficiencia del Estado no se la pueden arrimar al privado. Me parece que eso no va a resolver el problema, ¿no? Bien, ese era, por ejemplo, un asunto, pero hay otros asuntos de política contingente, digamos, reciente, a propósito de los cuales quisiera conocer la posición de Libertad Popular. Por ejemplo, la inscripción del partido ANTAURO Antauro, Antauro. A ver, que no tiene nada que ver con no Antauro. tiene nada que ver, es una coincidencia. Sí. Yo creo que lo que está mal es que la ley actual, al amparo de la cual se ha inscrito este movimiento, permita que alguien que se ha alzado en armas contra el Estado peruano, que producto de ese alzamiento ha muerto gente inocente, se le permita, No, muertos, han sido asesinados. han sido asesinados. Claro, porque arteramente. podrían haber muerto Claro, accidentalmente, han sido ¿no? asesinados, disculpen, ese es el término correcto, han Sí. sido asesinados a través pues, de una emboscada, con premeditación. Que a esa gente se le permita inscribirse y que la ley no haya contemplado esta situación. El drama es que, digamos, si la ley lo permite, estamos pues... ¿Ha sido una correcta aplicación de la ley la que ha impulsado el Jurado Nacional Claro, de en el Elecciones? caso, por ejemplo, la ley en el caso Movadef, ahí sí contemplaba, no puede tener como ideología, no una ideología subversiva, antidemocrática. Y como ellos hablaban del pensamiento Gonzalo en el ideario, esa fue la causal para tirarse abajo la inscripción del Movadef. Pero si uno ve el ideario del De Antauro. partido Alianza Nacional, Antauro, que no tiene nada que ver con Antauro, ellos se han cuidado de no caer De no incurrir claro, en esa... exactamente. Entonces, esa se ha hecho causal. con mucha maña, ¿no? Lo patético es que la ley lo permita, ¿no? O sea, yo creo que alguien que se ha alzado en armas contra el Estado, que ha asesinado policías, debería estar formalmente prohibido de participar en la vida democrática. Pero el tema de fondos es realmente que cómo estará podrida la política en el Perú, que gente está dispuesta a votar por una persona de esa catadura moral y de tan pobres credenciales democráticas como salida a la situación que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que eso es lo que realmente debería llamarnos a la reflexión, ¿no? O sea, hay algo que realmente está muy descompuesto en nuestra sociedad para que esto esté ocurriendo, ¿no? A propósito de la renuncia del presidente del Consejo de Ministros, Sí. el señor Otárola,
ustedes consideran que era necesaria, que era adecuada, y en segundo término, si ya que se cambiaba de presidente del Consejo de Ministros, se debió cambiar algunos otros integrantes del gabinete. A ver, yo creo que el cambio de premier era algo que tendría que haber ocurrido al margen de este escándalo amoroso, de faldas. ¿Por qué tenía que haber ocurrido antes? Yo creo que después de la sonada, de la situación convulsa en el sur, y bueno, habiendo el gobierno pacificado a su manera, digamos, la situación, yo creo que siempre un relevo era importante, sobre todo teniendo en cuenta que no podemos tener un país donde la presidente o el primer ministro no pueden ir al Cusco o Ayacucho o a Puno, o sea, hay una cuña profunda con el sur del Perú, ¿no? Entonces un Perú fracturado es políticamente inviable, ¿no? Entonces yo creo que en aras de la reconciliación nacional, en aras de plantearle al Perú y a los peruanos un proyecto más en común, se debieron hacer varias cosas, entre ellas un premier, digamos, con mayor ascendencia en el sur. Se debió seguramente plantear una especie... ¿Adriancén es ese premier? Me parece que es todo lo contrario. Es todo lo contrario por la posición que ha tenido tuvo una defensa, Corte, exactamente, ¿no? Yo creo que se ha profundizado esa grieta, ¿no? No veo yo al premier yendo a Ilave, por ejemplo, ¿no? Que creo que sería imposible. Ok, esa era una cosa. Entonces, un premier que pudiese tender puentes con el sur del país y que Adriancén no es. ¿Qué más? No, me estabas preguntando por el escándalo. Sí, claro. Pero era una pregunta en dos partes. La primera era si tenía que producirse el cambio, ya dijo que sí. Que sí. Y que tendría que haberse producido incluso antes. Pero si este ha sido un toma y daca, digamos, pásame tu curul y... Tu currículum. Tu currículum, sí. ¿no? Y un intercambio de currículum, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso sería muy grave. Ahora, si esto ha sido en el ámbito privado, sería igual, lindaría con el acoso sexual. Pero ¿no? Y ese ya no es un problema. Pero en el ámbito público político, sería aún mucho más grave, ¿no? No, el problema es que el señor Otaro le dijo: yo a esta persona no las he conocido, le he visto en una reunión, no las he vuelto a ver, ni las había conocido en la reunión, ni... Entonces, fue una relación de una ocasión que se vieron nada más, eso ya está clarísimo, ¿no? Fue una relación fugaz, de una semana, parece, quizás. ¿no? Sí. Yo creo que, bueno, el poder, el ejercicio del poder no es para eso, ¿no? Bueno, ¿y otros cambios tendrían que haberse producido en el gabinete? Yo creo que al final este gobierno tiene la suerte echada al margen del gabinete, ¿no? La Presidente hace 15 minutos estaba con el puño en alto, con Cerrón y Pedro Castillo frente a la estatua de Mariátegui, reivindicando el marxismo, leninismo, mariateguismo, ¿no? Ha sido una guaripolera de Pedro Castillo, ¿no? Se ha ido a despotricar contra la minería Davos. Entonces, esa transición a que ahora resulta que es el mercado y no es verosímil, no es creíble. No es verosímil, y el gobierno en general carece de algo que es esencial para conducir un país: proponerle a los peruanos un sentido de norte común, de proyecto de país en común. Y creo que el gobierno ha fracasado estrepitosamente en eso, ¿no? Ya, pero digamos, esa afirmación era válida también para antes de la pregunta de si se debió cambiar a Otaro o no. Sin embargo, sí tienen una opinión sobre si se lo debió cambiar o no. Reitero entonces la pregunta inicial: ¿debió aprovecharse para cambiar a otros ministros, admitiendo esta consideración general que usted acaba de hacer? Bueno, a ver, creo que el ministro Rómulo Mucho está bien, quizá en Interior se pudo cambiar, Economía lo acaban de poner, me parece que el ministro Ari está dentro de lo que hay en el gabinete, está bien, pero yo creo que nada significativo va a ocurrir hasta que no se tenga un gobierno nuevo con un mandato popular claro y una propuesta de gobierno
radicalmente distinta a lo que tenemos de raíz, quiere decir ahora, ¿no? radical, pues. Sí. Entonces, así se cambie todo el gabinete todas las semanas o todos los meses, hasta que no tengamos un gobierno nuevo, nada va a cambiar, ¿no? Vamos a vivir esta situación de esta letanía que se va a traducir en más pobres, menor desarrollo económico, y al final nos debe llamar a la reflexión, que es que la democracia y el voto es una responsabilidad, es un derecho, pero es también una responsabilidad, y que las elecciones traen consecuencias, y estamos viviendo las consecuencias de haber tenido que elegir la alternativa Hay que escarmentar, que se nos impuso en la segunda vuelta, ¿no? Hay que escarmentar, es la moraleja. Hay que escarmentar, y esto es una responsabilidad, digamos, del elector y de los que hacen política también, ¿no? Muy bien, entonces ustedes asumirán parte de esa Bueno, responsabilidad. habrá que hacer el esfuerzo para no estar en una disyuntiva así nuevamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias al ex ministro de Energía y Minas y líder de Libertad Popular, Rafael Belaunde, por acompañarnos aquí en Hora y Gracias, Treinta. Mario. Buenas noches. Vamos a una pausa y volvemos.